Casiodoro de Reina ya tiene esa inquietud de la traducción al castellano. Huyó por la presión de la Inquisición en 1557 a los 37 años. Él tiene que huir. Desafortunadamente, muchos de los protestantes que se quedaron en el monasterio y no huyeron, fueron condenados, fueron declarados herejes. ¿Tienen idea de la Iglesia Católica cómo condenaba a los herejes o de qué manera los mataba o los asesinaba? ¿Alguien de ustedes tiene idea? En la hoguera. Todo hereje era quemado. Todo hereje era quemado. Así que ellos, los que se quedaron en el monasterio, murieron quemados. Todos y cada uno de ellos murieron quemados. Cuando huye a Ginebra, en 1559, se va a Ginebra. ¿Por qué Ginebra? Ginebra tiene un papel muy relevante dentro de la historia del movimiento protestante. En Ginebra hay un personaje importante, Juan Calvino. La iglesia en Ginebra tiene mucha solidez y se ha afianzado fuertemente la iglesia protestante. Ya no la iglesia católica, sino la iglesia protestante. Entonces Ginebra se convierte en un lugar de refugio. Aquellos que están huyendo, en este caso, por ejemplo, los españoles de la Inquisición, llegan a Ginebra. Casiodoro de Reina llega a Ginebra con Calvino. Pero uno pudiera pensar, llega con Calvino, va a tener una buena relación con Calvino. Sorpresa, tienen una mala relación. Y les voy a explicar por qué. Hay un evento que pasó con un personaje llamado Miguel Servet. Miguel Servet era antitrinitario, es decir, tenía una doctrina rara, contraria a la Trinidad, pero también tenía una doctrina contraria al bautismo. ¿Por qué? Porque Miguel Servet, aparte de que era antitrinitario, que estaba mal, pero en cuanto al bautismo, él creía que los que se debían de bautizar eran los creyentes, no los infantes. Entonces, estas dos enseñanzas fueron declaradas herejías en ese tiempo. Así que acusan a Miguel Servet, le hacen un juicio en Ginebra, porque huye a Ginebra Miguel Servet, y estando ahí le hacen un juicio, entre ellos Calvino, como alguien está al frente, y lo declaran hereje, y por lo tanto lo condenan ¿a qué? A la hoguera. Ahora, Calvino aboga por él y pide que no muera en la hoguera, sino que muera decapitado. Pero finalmente es acusado. Y ese hecho indignó mucho a Casiodoro de Reina. Si no mal recuerdo, eso pasó en 1553. Así ahí está. Ahí está arriba, el número romanos, en 1553. Fue cuando enjuiciaron a Miguel Servet y lo declararon hereje. Hay un Sebastián Castellio, un teólogo francés, muy amigo también de Casiodoro de Reina, y Sebastián Castellio tuvo mucha influencia en Casiodoro de Reina. Escribió lo siguiente, dice: yo no defiendo la doctrina de Servet, lo que ataco es la mala doctrina de Calvino. Servet no te combatió, haciendo alusión a Calvino, con las armas, sino con la pluma, y tú has contestado a sus escritos con la violencia. Pero matar a un hombre para defender una doctrina no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Y en ese sentido, Castellio tuvo mucha influencia en Casiodoro de Reina. Fíjense, creo que Casiodoro de Reina está muy adelantado para su época. Era un hombre que promovía la tolerancia religiosa. Y si algo había en ese entonces, era intolerancia entre católicos y protestantes. De hecho, hubo guerra, hubo muerte, hubo destrucción, hubo persecución, tanto de un bando como de otro. Ulrico Zwinglio, otro reformador, muere en un contexto de batalla. Entonces, esto es lo que está pasando, y a él le indigna mucho le indigna esto a Reina. Cuando Reina llega y tiene un desencuentro con Calvino y ve que están en contra, inclusive, de un nuevo movimiento que está surgiendo, en 1525 surgió el movimiento que se conoce como la Reforma Radical. ¿Qué es la Reforma Radical? Escuchen, chicos. Bueno, y los hermanos también mayores que nos están escuchando. La Reforma Radical, de ahí surge un grupo, no sé si han escuchado de ellos, los anabautistas.
Los herederos directos de los anabautistas son los menonitas, de ahí surgen los menonitas. Pero los anabautistas, este era su distintivo. Ellos estaban en contra del bautismo de infantes. Y eso fue suficiente para que fueran objeto de persecución, no solo por parte de la Iglesia Católica, sino también por parte de la naciente Iglesia Protestante. Es decir, que persiguieron a los anabautistas porque estaban en contra del bautismo de infantes. Para nosotros eso lo vemos ahora muy normal, porque nosotros practicamos el bautismo de creyentes. Pero para eso entonces era algo que iba contra todos. ¿Qué pasa? Persiguen a los anabautistas. Justo L. González, en su libro Historia del Cristianismo, dice que hubo muchas muertes de anabautistas. Y triste, lamentablemente, una de esas muertes se les llamaba como el tercer bautismo. Es decir, ¿saben cómo morían? Ahogados. Y lo triste de esto, y eso era lo que no podía concebir Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina era muy tolerante. Y no es que, por ejemplo, él estuviera de acuerdo con la doctrina de Miguel Servet, obviamente era una herejía, pero con lo que no estaba de acuerdo es que fueran tratados de esa manera, que fueran asesinados. Él estaba a favor de la tolerancia. Miren, estas son palabras de Casiodoro de Reina. Llegó a decir que Ginebra se había convertido en la nueva Roma, ya que al igual que la Iglesia Católica Romana, esta también perseguía a los que estuvieran en contra de sus dogmas doctrinales. Casiodoro de Reina se va a Londres, llega a Londres y en Londres está pasando algo. A mí me sorprende. Miren, nosotros tenemos una limitación, pero Dios tiene el control absolutamente ¿de qué? De todo. Y en 1558, en Londres, está subiendo al poder una reina, Isabel I. Y esta es una reina que está a favor del protestantismo. Anteriormente estuvo otra reina, descendiente de madre española, María Tudor, era mejor conocida como María la Sanguinaria, y persiguió a todos los protestantes. Llega Isabel, y entonces Inglaterra se convierte en un lugar de refugiados protestantes. Y ahí, después de estar en Ginebra, es donde se dirige Casiodoro de Reina. Y ya en ese lugar había muchos refugiados españoles, y entonces va a formar una iglesia protestante o una iglesia reformada con puros españoles. Y Casiodoro de Reina recibe el apoyo de un obispo, Edmund Grindal, y se le reconoce como pastor oficial del reino en Inglaterra, y como parte de la alianza, porque era una alianza entre iglesia y Estado, el Estado le daba una aportación económica como pastor de esta iglesia. En 1560 escribió Confesión de Fe. Sus detractores cuestionaron los temas de la Trinidad y el bautismo, porque veían con sospecha a Casiodoro de Reina por su relación con Sebastián Castello. Miren, esta es una carta que escribió en la parte de abajo. ¿Dónde está? ¿Se prende esto? ¿Qué? ¿Por qué no se ve en la pantalla? Bueno, en la parte de abajo aquí aparece el nombre, ¿sí lo ven? Casiodorus. Y esa carta es donde él presenta a la reina Isabel la petición para formar la primera iglesia hispanohablante a través del obispo de Londres, Edmundo Grindal, en 1560. Y en ese año, triste lamentablemente, en España, en el monasterio detectan a varios protestantes, los condenan, la Inquisición, y los queman en 1560. ¿Y saben qué hicieron después? También enjuiciaron a Casiodoro de Reina y quemaron no a él, sino su efigie, su estatua, la quemaron. El peregrinaje de Reina y la traducción de la Biblia. Fue acusado de fornicación y homosexualidad. Huyó a los Países Bajos en 1563. Contó con el apoyo de Edmund Grindal en Londres, supervisor de las iglesias de refugiados. Lo apoyó muchísimo. Estuvo en Basilea entre 1567 y 1570. Y es entre estos años en Basilea que en 1569 imprimió la famosa Biblia del Oso. En 1579 fue exculpado de la acusación
de la Inquisición española. Quiero explicar por qué buscó él su inocencia. Un año antes, en 1578, la iglesia luterana lo invita para ser pastor luterano. Y él aceptó. Entonces ya se imaginarán los calvinistas cómo veían a él, con sospecha. Es luterano. Pero una de las características de Casiodoro de Reina, desde mi humilde opinión, es que era un hombre que podía ver el obrar de Dios en todos y que era capaz de poder ser tolerante en aquellas cuestiones doctrinales no fundamentales en las que había diferencia. Era un hombre muy adelantado para su época. A todo mundo le chocaba Casiodoro de Reina porque no se definía. Pero Casiodoro de Reina era un hombre que verdaderamente buscaba, a través de la palabra de Dios, la dirección del Señor. Así que fue a Inglaterra, hicieron una mesa de investigación, investigaron profundamente y después de varios meses lo declaran inocente. Pero él quería hacerlo, no porque él sabía que era inocente, pero que quería tener un aval para que no hubiera ningún problema y pudiera pastorear libremente en la iglesia luterana. Miren el recorrido de Casiodoro de Reina. Esto viene de un libro, se lo recomiendo, se llama Casiodoro de Reina, de Andrés Mesmer, que es el editor, y es un libro que salió en el 2023, se los recomiendo mucho. Todo eso es lo que hizo, el viaje que hizo Casiodoro de Reina. En esta semana se está hablando sobre frustración y ansiedad. En todos esos viajes, un poquito antes de 1569, se enferma Casiodoro de Reina. Y él escribe que él pensó que iba a morir. O sea, se enfermó gravemente por varias semanas. Y todavía no había salido a la luz la Biblia del oso. Y quisiera, ya dije que al final iba a hacer las aplicaciones, pero quisiera hacer una aplicación ya. Estamos viendo en el Evangelio de Juan habla mucho acerca de la hora de Jesús. Y llega un momento en que Jesús, cuando ya viene su muerte, dice, ¿ha llegado mi qué? Mi hora. Casiodoro de Reina, aunque se enfermó, no era su qué, no era su hora. Y chicos, hermanos, Dios cumple sus planes y propósitos en su kairos, en su tiempo, en su hora. Nosotros estamos limitados en ese sentido, no lo sabemos, pero Dios tiene el control de las cosas. Aquí está todo el recorrido que hizo de España a Suiza, Ginebra, estuvo en Francia, en Alemania, en Países Bajos y después en Londres, y finalmente él llega a Frankfurt, en Alemania, donde le dan la ciudadanía alemana y ahí muere siendo pastor luterano en 1594. Así que un poquito antes de que saliera la Biblia del oso, él iba a morir y Dios todavía le dio varios años de vida y murió en 1594. Algunas obras de Casiodoro de Reina. Él escribió algunas habilidades de la Inquisición española, que está de este lado, abajo viene el año, en número romano, 1567. La Biblia del oso en 1569, hizo comentario al Evangelio de Juan en 1573, otra confesión de fe, 1577, esta es para la iglesia luterana, y el Catecismo de Amberes en 1580. Escribió Casiodoro de Reina. Aquí está la traducción de la Biblia al castellano. Fíjense que él, unos años antes, contrata a alguien para que haga la impresión. Paga por adelantado. Y el impresor fallece. Y pierde todo el dinero. Uno pudiera pensar, ¿qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? Pero Dios puso a su lado amigos que le prestaron dinero, entre comillas, porque ya sabían que no se los iba a regresar. O sea, no tenía dinero Casiodoro, pero ayudaron de alguna manera. Y finalmente sale la traducción. Y se llama la Biblia del oso por el logotipo del impresor. Es un oso que está tratando de alcanzar un panal de miel. Y me parece que salieron, más adelante viene, 2,600 ejemplares. Pero ojo, esos ejemplares no tuvieron la difusión que Casiodoro hubiera querido por culpa de la Inquisición. Es hasta 2 siglos después cuando la Biblia del oso llega a adquirir esa relevancia que ahora tiene. Pero Dios tiene sus tiempos.
había una lista de libros prohibidos por parte de la Inquisición, se conoce como el Índex, y dentro de esos libros prohibidos había varios libros de Casiodoro de Reina. Pero por fin, el 28 de septiembre de 1569, Tomás Guarín en Basilea imprimió 2.600 originales de la Biblia del Oso. Ahora, esa es otra historia. Tal vez en otro momento podamos platicar o charlar sobre eso. La Biblia del Oso contiene todos los libros, incluyendo los libros que nosotros conocemos como apócrifos o deuterocanónicos. La razón, porque Casiodoro de Reina no quería levantar sospecha alguna de que esta fuera una Biblia protestante, y deja esos libros. Esos libros, si ustedes los ven ahora en sus versiones de la Reina Valera, ya no están, porque siglos después, una sociedad, la Sociedad Bíblica Extranjera, la Sociedad Bíblica decide quitar esos libros, y es lo que nosotros tenemos ahora. Y ya que estoy hablando de eso, yo quisiera dar 3 argumentos de por qué no debemos considerar inspirados esos libros apócrifos o deuterocanónicos. 3 argumentos. Número 1, fueron escritos por judíos helenistas, es decir, judíos que no conocían el ambiente de la Jerusalén de ese tiempo, y fue escrito entre el año 150 y 250 antes de Cristo, posterior a lo que conocemos como los años del silencio. Número 2, esos libros tienen mucha influencia del pensamiento alejandrino, del pensamiento helenístico. Y número 3, esos libros no fueron reconocidos por los judíos ortodoxos o por los judíos en el concilio de Jabnes o en el concilio de Jabnia, en donde no reconocieron esos libros, y es el canon hebreo que actualmente nosotros conocemos, que es el Antiguo Testamento. Esas serían 3 razones para mí por las cuales no debemos de considerar esos libros inspirados. Ahora, esto implica que no podemos leer esos libros, los podemos leer. Tiene mucha historia, por ejemplo, los libros de los Macabeos, mucha historia, pero no deben de ser, no son libros inspirados. El resto de la vida de Reina se dedicó a escribir, al trabajo pastoral, al comercio de libros y seda. Él se casó por segunda vez en Inglaterra, su esposa se llamó Ana, y él en ese tiempo, cuando no tenía trabajo de pastor, pues tenía que buscar de alguna manera obtener recursos. De verdad que sufrió mucho Casiodoro de Reina. Tenía que emigrar de un lugar a otro, en ocasiones iba solo, dejaba a su familia, después su familia salía, tenía que alcanzarlo. Constantemente andaba buscando, trabajando en la traducción de libros, en la venta de seda para poder subsistir. Y finalmente él muere en marzo en 1594 en Frankfurt, en Alemania. Miren, les quiero presentar una línea del tiempo. En realidad hay mucho que hablar acerca de Casiodoro de Reina, y espero que ahorita tengan algunas preguntas y podamos ampliar algunos puntos. Pero quiero concluir esta breve reflexión mencionando algunas cuestiones importantes. Es una línea del tiempo, y quiero que vayan viendo cómo se fue desarrollando la vida de Casiodoro de Reina. 1520 nace Casiodoro de Reina. 1519 Hernán Cortés llega a Tenochtitlan. 1517 aparece Martín Lutero pegando sus 95 tesis. En 1525 la Inquisición condena la lectura de libros luteranos en España. Muchos libros habían ingresado a España, y en el monasterio se estaban leyendo esos libros. 1543, Francisco Encinas realiza la traducción del Nuevo Testamento al castellano. Ojo, ¿cuál es el aporte de Casiodoro de Reina? Él quiso hacer la traducción de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, pero ya había trabajos previos. 1543. De repente nos enfocamos mucho en la traducción de la Biblia por Wycliffe en Inglaterra, en la traducción de la Biblia en Alemania por Martín Lutero, pero vean, ya hay trabajos de traducción, aunque sea en el Nuevo Testamento, por Francisco Encinas, y también del Antiguo Testamento, porque sí hay trabajos previos de traducción. No muy buenas traducciones, pero los hay. 1550, Juan Pérez de Pineda tradujo el Nuevo Testamento influenciado por la versión de Encinas. Para ese entonces Reina tenía 30 años. En
En 1553 muere Miguel Servet de Ginebra bajo el juicio de la iglesia dirigida por Calvino. 1556, Juan Pérez de Pineda realiza la traducción, bueno, ya lo dije, del Nuevo Testamento al castellano. En 1557 huyen de España algunos frailes del convento de San Isidro, entre quienes se encuentran Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro llegó a Ginebra cuando tenía 37 años. Y ya que menciono a Cipriano de Valera, ¿por qué nuestra versión se llama Reina Valera? Porque en el año de 1602, Cipriano de Valera hizo una revisión a lo que había trabajado Casiodoro de Reina. Y en esa revisión hizo muchas correcciones e inclusive los libros apócrifos Cipriano de Valera los pone al final. Y hace la anotación que hizo Jerónimo. Estos libros no están dentro del canon hebreo. Y eso es lo que lo pone al final y se conoce como la Biblia del Cántaro, porque tiene un cántaro ahí en el logotipo de esa Biblia en 1602. En 1558 Isabel I asume el reinado en Inglaterra. Esto fue un respiro para todos los protestantes que estaban emigrando por causa de la Inquisición y que llegaron a Inglaterra y encontraron refugio. En 1559 Casiodoro de Reina llega a Inglaterra y se convierte en un pastor de refugiados españoles, forma una iglesia reformada española. En 1560 el gobierno de inglés le da un lugar a Casiodoro para reunirse con su gente, le dio un lugar en donde podían reunirse y tener sus cultos a los 40 años. En 1561 se casa por segunda vez con una mujer viuda llamada Ana en Londres. No hay mucha información o no hay información sobre su primer matrimonio, nada más que se casa por segunda vez. En 1562 en España se quemó la efigie de Casiodoro y lo nombraron heresiarca, es decir, que él era el maestro de todos los herejes. En 1563 Casiodoro huye de Londres a Amberes ante las falsas acusaciones de sodomía por la Inquisición a los 43 años. En 1569 Casiodoro imprime toda la Biblia castellana en Basilea, Suiza. 12 años de arduo trabajo, 12 años en la traducción de la Biblia. Y algunos autores hablan de que a partir de Santiago en adelante, una versión castellana del Nuevo Testamento y hace una revisión y hace ligeros cambios. Esto significa que él no tradujo toda la Biblia, pero sí hizo una revisión en esas partes. Otros libros sí lo tradujo, otros libros del Antiguo Testamento también lo tradujo. Fue un trabajo monumental. ¿Cuál es la razón por la cual él hizo eso? Porque él quería que su pueblo leyera la Biblia en su propia ¿qué? En su propia lengua. En su propia lengua. Y la lengua de ese entonces, no sé si han tenido oportunidad de leer la Biblia en ese castellano de entonces, pero por ejemplo la palabra dijo se escribe con X, D-I-X-I-O, dijo, ¿no? Entonces sí se puede leer, pero es un español diferente y es un español literariamente hablando de esa época muy rico, muy rico, en el sentido de que trataba de expresar lo que los autores originales quisieron decir. En 1578 se convierte en pastor luterano en distintas iglesias hasta su muerte, en 1594 hasta su muerte. En 1579 en Londres Casiodoro es considerado inocente de las acusaciones de adulterio y sodomía. Tuvo que vivir con este estigma por muchos años. Lo fácil que es destruir la vida de un hombre con un rumor, así. Y él, por todos los medios posibles, trató de limpiar su nombre. En 1594, Casiodoro de Reina muere en Frankfurt a la edad de 74 años. Y en 1602, Cipriano de Valera realiza una revisión a la versión de Casiodoro y se publica en Ámsterdam. Quiero concluir mencionándoles alguna bibliografía. Este es el libro que les decía, de Díaz Pineda Manuel, La Reforma en España, Origen, Naturaleza y Creencias. Es un libro que aporta muchísima información documental sobre la Reforma española. Es de Editorial CLI, 2017. Fletcher John y Alfonso Ropero, Historia General del Cristianismo, del siglo I al siglo XXI.
Justo L. González, Historia del Cristianismo. A Juan Bareto, La Reforma Religiosa, es un libro más viejo de 1559. Carlos Martínez García, Casiodoro de Reina. Este es del 2020 y tiene mucha información, está muy bien documentado. Y Andrés Mesmer, Casiodoro de Reina, Su vida, Biblia y teología, ensayos en honor del 500 aniversario de su nacimiento, Barcelona, Editorial CLI, 2023. Así que chicos, realmente el tiempo avanza muy rápido. Así que tenemos 8 minutos. Ustedes me dicen cómo quieren aprovecharlos, preguntando o comentando. Y antes de que hagan eso, solamente quiero hacer 3 aplicaciones. Número 1, Dios tiene el control sobre la historia de la iglesia y sobre la historia de cada uno de nosotros. Amén. Número 2, Dios va a cumplir sus propósitos con cada uno de nosotros. Tenemos que estar en el lugar indicado y el momento adecuado para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y número 3, a pesar de las adversidades, a pesar de las tormentas, a pesar de que todo pueda estar en contra de nosotros, al final vamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque esa es la voluntad del Señor. Espero que se queden con esas 3 ideas y las reflexionen. Preguntas, comentarios, dudas. Sí me va muy rápido el tiempo, la verdad. Y eso que hablo rápido, bueno, eso creo yo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Está bien que recordemos, estamos recordando qué fue lo que pasó. Y algo que tiene relación con nosotros, la Biblia de Reina Valera. Yair. Yo creo que es importante pues, ver la historia, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pues, tener una Biblia, ¿no? Esa versión que es muy conocida para nosotros. Pero es bueno ver el esfuerzo por el cual ahora la tenemos, incluso de manera digital. Y es lo que mencionaba, cómo Dios, Él está en control de todas las cosas. Y ver, ¿no? El ejemplo tanto de Lutero, de Casiodoro y de todos otras personas que han trabajado con tal de que su pueblo pueda leer la Biblia en su propio idioma. Entonces, sí, creo que eso le agrega de por sí la Biblia es valiosa, pero recordarlo nos ayuda también a ver cómo Dios levanta a hombres, Él mueve muchas cosas para que nosotros podamos darle un valor sí a la palabra y lo que contiene, pero también al esfuerzo que otras personas hacen y que Dios también permite que esto haga. Entonces, gracias, porque pues también es de agrado escuchar pues la historia, ¿no? Y pues despertar un interés en cómo es que también la misión y la iglesia de Dios ha estado pues pasando, ¿no? A lo largo de los años. Gracias, Yair. Y sí, es importante recordar. Lo estamos haciendo ahora porque como seminario tenemos que tener presente la historia, cómo Dios ha obrado, ha trabajado y cómo Dios lo va a hacer también a través de la vida de cada uno de ustedes. Hermana Dora. Sí, quería preguntar, dijo que la Biblia del Oso lleva el logotipo del oso porque es de parte del impresor. Yo tengo entendido que se refiere más bien porque el oso está alcanzando la miel y se relaciona con el Salmo 119, 105, donde dice que la palabra de Dios es más rica que la miel. ¿Qué hay de eso? Hay dos interpretaciones. Porque cada quien cuenta la historia. Hay 2 interpretaciones de eso, es cierto, hay 2 interpretaciones. Algunos dicen que era el logotipo del impresor, pero otros sí tiene razón usted, le dan una interpretación bíblica, un significado bíblico, pero es cierto. Ahora, tanto como una como otra es probable, definitivamente que el impresor tenía su propio logotipo, y también se buscó de alguna manera y no está mal, como espiritualizar, ¿no? Como encontrarle un significado a eso. Inclusive también en la Biblia de Cipriano, en la revisión de Cipriano de Valera, también pasa lo mismo, se da una explicación de que los 2 que están con el cántaro, uno es Cipriano y otro es Casiodoro. Entonces se buscan ese tipo de explicaciones que no se salen del contexto histórico y que bien puede apuntar a una realidad que sí es cierta. Pero realmente hablando hay esas dos posturas, por decirlo de alguna manera, o 2 interpretaciones.
Sí, y otro es que sí me gustaría que para otra resaltó mucho a Reina y Valera, también tiene mucho, mucho. Entonces, nosotros utilizamos la versión Reina Valera, 1569, pues es la primera, ¿no? Pero Valera también tiene su trabajo. Sería bueno también incluir a Valera. Yo creo que sí podemos hacer eso después. Ahorita, obviamente, era la vida y obra de Casiodoro, por eso me enfoqué en Casiodoro, pero también en algún momento se puede hablar de Valera, ¿no? Sí, es que son las dos cosas, hermano, respecto a la ilustración. Sí. Recordemos nosotros el entorno en el cual estamos viviendo. Es cuando la imprenta en realidad no tiene muchos años de haberse utilizado, ¿no? Entonces, este editor, este impresor, más que un editor, entonces imprime, se le da la comisión de la impresión de la Biblia y hacen una ilustración, sí, fundamentada en ese versículo bíblico. Pero finalmente el editor entonces empieza a utilizar eso como su logotipo de identificación, porque es el trabajo más sobresaliente. Entonces son las dos cosas, ¿no? Y bueno, pues dentro de todo el trabajo que hoy tenemos, es evidente, este es el Génesis, o sea, la primera traducción de la Biblia en el idioma español. Pero a lo largo de los años ha habido muchas otras aportaciones, por supuesto que sí, pero este es el principio, el Génesis, ¿no? Tenemos la Reina Valera, por ejemplo, actualizada, en donde muchos biblistas han participado, lingüistas y todo. Entonces, hay espacio para todo, pero creo que esto es algo que nos va a ayudar bastante. Y solamente quisiera hacer el comentario para que, en realidad, hermanos, mire, esta es una invitación. Pónganle bastante atención a los asuntos históricos. Pónganle bastante atención a los asuntos históricos. El entender la historia nos ayuda a comprender todavía mejor la teología, porque la teología no se da en el vacío, la teología se da en un momento histórico, y eso entonces nos ayuda a hacer una buena contextualización y una buena hermenéutica para poder entender todas esas cosas. Ahora, menciono esto porque al paso de los años la teología se ha desarrollado, o sea, tiene una historia, ¿no? Tiene una historia, la teología tiene una historia. Entonces, entender todos estos orígenes y principios dentro de la lengua española y la responsabilidad que tenemos nosotros de hacer y de generar nuestra teología es un imperativo, porque esto que ustedes están viendo aquí en la historia, cuando la Inquisición está haciendo lo que está haciendo, es por un paradigma dentro del cristianismo, porque aquí no estamos hablando de otra cosa más que la iglesia cristiana. O sea, es la iglesia cristiana donde un grupo dentro de la iglesia cristiana está protestando porque está habiendo unas prácticas que no deben ser. Entonces viene esa separación, ¿verdad?, del protestantismo, de ahí nace, pero es la iglesia cristiana que se ha corrompido, que ha derivado en todo esto. Pero en la mentalidad del pueblo, en la mentalidad de la gente, es lo que hoy mismo vivimos. O sea, lo que aquí, por ejemplo, aquí en México, lo que el gobierno diga, no, eso está bien, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Y es que eso es meternos en política. No, hay que entender bien el asunto, porque en su tiempo hacían lo que hacían, porque el que estaba al frente ahí, o sea, el emperador o el rey, entonces eso era lo que hacían. Y eso le conocemos en la misionología como el colonialismo. Entonces vienen a colonizar porque son enviados por el rey, porque es lo que el rey dice, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Y es una teología que se desarrolla desde el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel tenía que obedecer al rey y salir a donde el rey les dijera, y ahí salen las cruzadas y todas esas cosas. Entonces conviene bastante prestar atención a la historia. Gracias, hermano Gabriel, muchísimas gracias por todo esto, porque esto tiene que ayudarnos a nosotros a fortalecer nuestra fe y a poder comprender y entender y a vivir nuestra historia, y a escribir nuestra historia, porque nos toca a nosotros ahora. Ellos hicieron lo que debían de hacer, pero nosotros tenemos todavía mucho que hacer.
Gracias hermano David. Y bueno, y gracias a cada uno de ustedes. Y tal vez después podamos hablar de la vida y obra de Cipriano de Valera, porque también hay muchas cosas que podemos aprender de él definitivamente. Y concluyo con esto, el próximo año, estamos en el 2026, ¿no? 25. En el 2027, ya me estoy adelantando, vamos a hacer una actividad similar, porque en ese año vamos a celebrar la llegada del primer colportor a México, James Thompson, porque él llegó aquí a México en 1827. 1827. Saquen cuentas. De 1827 para el 2027, ¿cuántos años son? Matemáticos. De 1827 al 2027. Por favor, hermano. ¿Cuántos? 200. Vamos a celebrar el aniversario de la llegada de Diego Thompson, el primer colportor y el que trajo un método de lectura y escritura, el método lancasteriano, pero vamos a hablar de él. Y los animo, chicos, a que se interesen por la historia, interésense, conozcan de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque queramos o no, estamos dentro de la historia del Señor y Él nos va a usar. Quisiera terminar con una oración, si me lo permiten, vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, como institución, que podamos ser una institución que esté dispuesta a involucrarse en tu historia, Señor. Una institución que pueda ver de forma clara tu guía y tu dirección. Y sé, Señor, y estoy convencido de que tú estás usando y usarás en gran manera a los estudiantes. Tú tienes planes y propósitos para la vida de ellos, para que tu historia se siga desarrollando, en donde tú los utilizarás en diferentes ámbitos, en diferentes regiones, en diferentes lugares, para el cumplimiento de tu plan y de tu propósito para esta humanidad. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo a lo largo de la historia tu iglesia ha prevalecido y seguirá prevaleciendo a pesar de la adversidad, a pesar de los ataques, a pesar de todo. Y que si bien, Señor, podemos ver que hay mucha muerte y mucho sufrimiento, también tenemos una esperanza después de esta muerte en tu Hijo, después de esta vida en tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por este precioso tiempo, Señor. Ayúdanos y te agradecemos también por permitirnos recordar ese hecho que fue un parteaguas, Señor. No solamente en lo religioso, sino también en lo político, en lo social, en lo económico. Y tú lo sabes, Señor, todo lo que vino a provocar ese movimiento de la Reforma Protestante. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo de tu historia, pero también, Señor, a involucrarnos en ella. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. ¿Me permiten tantito, por favor?